Noticias del exilio, día 18 de septiembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de la investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y vamos a hablar también de la aplicación de la ley islámica, de la Sharia, en Reino Unido. Pero antes de nada vamos a hablar de Valencia. Vamos a hablar de Valencia porque hace tiempo que no hablamos de ello y como te despistes te va a tocar devolver lo poco que te dio el gobierno. Aquí te dejo esta noticia y ahora la comentamos. La Generalidad advierte de que los dueños de coches desaparecidos en la Dana pueden perder las ayudas si no los dan de baja. Pide a la DGT un procedimiento extraordinario para otorgarles la baja definitiva. Sí, resulta que como tu coche se lo llevas en la riada y hayas recibido alguna ayuda, pero no esté dado de baja, te podría tocar devolver las ayudas. Y es que en España dar de baja un vehículo no es fácil, sobre todo si ese vehículo no está presente, porque teóricamente tendrías que llevarlo a un desguace, pero si no lo has encontrado, ¿qué? Pues en esto es en lo que se encuentran muchos conductores y veremos cómo lo solucionan. Pero hay más cosas de Valencia y es que se va a obligar a algunos cuantos agentes de policía a devolver la paga extra que le dieron por la riada. Aquí os dejo la noticia y también la comentamos porque tiene un poquito de tema. Cientos de policías nacionales tendrán que devolver la paga extra que cobraron en la Dana sin estar. Los sindicatos critican la opacidad y los errores graves de jefatura en los criterios para gratificar a los agentes que trabajaron en las zonas afectadas por la riada durante casi 2 meses. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que supuestamente les dieron una paga extra a algunos agentes, a algunos, a otros no, según unos criterios que básicamente criterios digitales, tú sí y tú no. Pues resulta que ahora unos cuantos las van a tener que devolver porque teóricamente ni siquiera estuvieron durante la riada, porque estaban de baja o porque estaban destinados en otros lugares. Veremos cómo termina todo esto, pero como casi todo lo que hace el gobierno, pues tarde y mal. Y vamos a pasar a tu caso aislado diario. Confirman en Pamplona 14 años de prisión a un senegalés por violar y maltratar habitualmente a su mujer. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la pena de 14 años de prisión a un senegalés por violar y maltratar habitualmente a su mujer en Pamplona, además de agredir a un hijo menor de ella, controlando sus horarios y humillándolos con insultos. Según parece, este senegalés llegó a España y se casó rápidamente con una señora mayor española. Todo iba muy bien hasta que consiguió el permiso de residencia. Una vez que consiguió el permiso de residencia, empezó a pegarle, empezó incluso a penetrarla sin aviso por las noches y a insultar llamando gordo y gilipollas al hijo de esta. Lo han condenado a 14 años y yo estoy ahí esperando a ver qué es lo que dice Irene Montero, Ione Belarra y todas estas, pero es que no las escucho. Si habéis escuchado algo de ellas, por favor, dejadlo ahí abajo. A los que también se está escuchando últimamente es a los vigilantes de los centros de menas, porque ya se han hartado de tener que callar, ya se han hartado de tener que tragar con todo lo que sucede allí y algunos están hablando. Aquí os dejo este testimonio y luego os cuento una cosita. El director del polémico centro de menas de Batán denunciado por comportamientos violentos y permitir el trapicheo y la fuga de internos. Un antiguo vigilante del centro ha presentado una denuncia contra el gestor en la Comisaría de Policía Nacional de Moncloa, porque según dice este vigilante de seguridad, les obligaban a callar y les obligaban a transigir con los trapicheos, con las broncas y con todo lo que sucedía en el centro de menas. Y esto, la verdad, es que a mí no me pilla de nuevo porque ha habido una persona que ha contactado conmigo y me ha contado cosas que suceden en un centro de menas en el cual él trabaja como vigilante. Pero como me ha dicho que preserve su anonimato, no diré quién es ni tampoco diré en qué centro. Pero básicamente esto está saliendo últimamente por todas partes. Y es que en los centros de menas tienen la orden del silencio, de decirles a los vigilantes tú ver, oír y callar. Tú no estás aquí para proteger a nadie, tú estás aquí pues para cobrar una paguita, tú siéntate ahí y no hagas nada. Que trapichean, que trapicheen, que hay palizas, que haya palizas. Sobre todo, nunca jamás llamar a la policía. Porque si llaman a la policía, entonces ya se hace un atestado, se hace un informe y eso ya no hay forma de ocultarlo. Pero bueno, y a pesar de todo esto, a pesar de que España se ha convertido en los servicios sociales de Marruecos, parece que las cosas siguen tensas. Y por eso Defensa ha ordenado proteger las Islas Canarias, Baleares y demás. Aquí tenéis esta noticia que ya la di, pero que hay que ampliarla.
Defensa moviliza a 1.000 militares extra para proteger Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y los islotes de soberanía. El Mando Operativo Terrestre despliega tropas en todo el territorio extrapeninsular para coordinar protección y disuasión. ¿Protección y disuasión contra quién? Porque según el gobierno las cosas con Marruecos están de maravilla, que no hay ningún problema si nuestra relación con nuestro vecino del sur va fluida y va total. Ya os digo yo que llegará un momento en el cual Marruecos intentará invadir Ceuta y Melilla. Y yo creo que empezará por Ceuta y Melilla, después irá a Canarias, después Baleares, después Andalucía y finalmente pues toda España. Y bueno, vamos a empezar a hablar de corrupción socialista y esta vez sí vamos a hablar de la corrupción del supuesto número 1. La justicia determina que Sánchez debe ser investigado por el rescate de Air Europa. El Tribunal Superior de Madrid obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses a indagar sobre las ayudas a la compañía aérea tras una denuncia del Partido Popular. Bueno, como este periódico está muy adscrito al PSOE azul, dice que del Partido Popular, pero esto lo ha denunciado Partido Popular, lo ha denunciado Vox y lo han denunciado unas cuantas organizaciones como Hazte Oír y demás. Así que no solo es una denuncia del Partido Popular. ¿Pero de qué va todo esto? Pues esto va de que Air Europa obtuvo el mayor rescate durante la pandemia, además hecho con una urgencia y con una rapidez tremenda. Recordemos, el mayor en cuanto a dinerito fue uno de los que menos tardó en darse y justo coincidió con que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, empezó a tener tratos con uno de los dirigentes de Air Europa. Y además, este dirigente de Air Europa ponía pasta para las moviditas de Begoña Gómez en África y en su cátedra y demás. Así que quizá, presuntamente, Begoña Gómez utilizó su influencia, que no sé qué influencia puede tener con un hombre Begoña Gómez, pero utilizó su influencia para convencer a Pedro Sánchez de que le diese el mayor rescate de la pandemia a Air Europa. Y ahora esto se va a investigar por la Oficina de Conflicto de Intereses a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y si esta oficina encontrase algo, que lo dudo mucho porque la Oficina de Conflicto de Intereses depende del gobierno, pasa lo mismo que con la Fiscalía, realmente depende del gobierno, si lo encontrase entonces iría a juicio, pero si no, entonces habría que seguir investigando al supuesto número 1. Y digo lo de supuesto número 1 porque es que yo tengo metido en la cabeza que el número 1 no es Pedro Sánchez, que el número 1 es Zapatero. Y quizá haya algunos que estén esperanzados que con esto haya nuevas elecciones y Pedro Sánchez dimita. Nada más lejos de la realidad. Aquí os lo va a explicar Santiago Abascal por si no me creéis a mí. Faltan 2 años para las elecciones y yo creo que debemos saberlo. No debemos confundir a los españoles y hacerles creer... ¿Está convencido de eso? Bueno, yo creo que al frente del poder en España hay una persona a la que yo he definido como un psicópata, que no tiene ningún límite moral, lo está demostrando. Hay un señor que ha dicho unas cosas en la oposición y las contrarias en el gobierno. La exigencia que él hacía al gobierno cuando era el líder de la oposición no tiene nada que ver con su actuación en el gobierno y creo que está dispuesto a cualquier cosa. Y además creo que Pedro Sánchez en este momento no solo defiende los intereses de Pedro Sánchez, creo que defiende los intereses de todos aquellos que en España le sostienen, que son los que quieren que España le vaya mal, todo el separatismo y todo el filoterrorismo, y también los intereses de potencias que nos están comprando o chantajeando. Los intereses de China, lo estamos viendo estos días, los intereses de Marruecos, se ha cambiado la posición internacional sobre el Sáhara de la noche a la mañana, y los intereses del cártel de Puebla, Petro, Lula y compañía, que es la gente con la que Sánchez ha ido a fotografiarse hace pocas semanas para mostrar fuerza internacional. Que sí, que para las elecciones faltan 2 años. Y Pedro Sánchez va a hacer lo que sea, lo que haga falta para mantenerse en el poder. Porque si no hace lo que haga falta, no solo va a ir para adelante él, va a ir su mujer, va a ir su hermano, va a ir su fiscal, y vete tú a saber si su padre. Porque es que hay más cosas de Pedro Sánchez. Resulta que tenía escondido por ahí por Moncloa a su hermano. Su hermano, que teóricamente estaba en Portugal, que teóricamente tenía su residencia fiscal en Portugal para no pagar impuestos en España. Esto que hacen algunos youtubers si llega al gobierno y los pone a caer de un burro.
Hierro, pues eso lo estaba haciendo el hermano del presidente del gobierno, pero no solo lo estaba haciendo, sino que además, al parecer, ni siquiera residía en Portugal. Al parecer estaba en el Palacio de la Moncloa. Y cuando se le pregunta al gobierno qué dice el gobierno, pues dice esto. El gobierno afirma que la Moncloa es la residencia familiar del presidente y que no van a comentar quién vive allí. ¿Cómo que no van a comentar quién vive allí? Pero vamos a ver, ¿en qué se ha convertido la Moncloa? La Moncloa, que se ha convertido en una especie de Airbnb, se ha convertido en un sitio donde el presidente del gobierno puede meter a quien quiera, que vale que en España eso es lo más habitual del mundo, que tengas un hermano cincuentón medio tonto que no sirve para nada y que lo tengas ahí apalancado en tu casa porque como lo dejes en la calle se muere de hambre, que básicamente es lo que pasa con el hermano de Pedro Sánchez. Pero que esto se haga con dinero público, que esto se haga con el dinero de todos los españoles, porque recordemos que la manutención de Moncloa corre a cargo de los impuestos. Es decir, todo lo que se ha comido David Sánchez, todo lo que ha estado haciendo David Sánchez en la Moncloa, lo has estado pagando tú. Y tienen la puñetera cara de decir que no van a comentar quién vive allí. Vete tú a saber quiénes más hay viviendo allí. Igual tiene enchufada allí a media familia de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Porque claro, también tenía su cuñada, a la novia japonesa de David Sánchez, que hasta recibía asistencia médica premium de una ambulancia que venía expresamente para hacerle las revisiones. Mira, mira. Moncloa puso un vehículo medicalizado de presidencia al servicio de la cuñada japonesa de Sánchez para sus revisiones ginecológicas. Claro, hombre, ¿cómo va a ir a un centro de salud como el resto de españoles? Si ni siquiera es española, que es japonesa. Aquí le traemos nosotros un vehículo medicalizado y que le revise el toto y lo que haga falta. Y esto de no responder no solamente lo hace el presidente y desde el Ministerio de Presidencia, no, es que además desde el Congreso de los Diputados. Ayer, José María Figaredo le preguntó directamente a la ministra de Hacienda, a Marisú Montero, por este tema, ya que tendría que investigarse porque David Sánchez, recordemos que es un residente extranjero. Teóricamente no residía en España, pero parece que sí. Esto debería ser competencia del Ministerio de Hacienda, ¿no? Pues bueno, esto le preguntó José María Figaredo, ¿y qué dice la ministra de Hacienda? Pues que si quieres arroz Catalina. Mira, mira. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Gracias, presidenta. Se lo vuelvo a recordar por si no lo ha escuchado previamente, señor Figaredo. Standard & Poor's esta semana ha elevado la situación de España y, por tanto, ha mejorado su calificación crediticia, entre otras razones, por la... Y es que esto es algo que yo no entiendo. A mí se me escapa el por qué desde la presidencia de la mesa se consiente que a alguien le hagan una pregunta directa del tipo de ¿usted como ministra de Hacienda conocía que el hermano del presidente del gobierno estaba residiendo en Moncloa? Y se ponga a contestar sobre la calificación de una agencia de calificación, que bueno, que será una noticia que habrá que dar, pero que no tiene nada que ver con lo que le han preguntado. Tú imagínate que en un juicio a ti un juez te pregunta sobre una cosa y tú te pones a contestarle, pues yo qué sé, sobre el precio del pan o del chorizo. ¿Qué sucedería? Pues que te vas por desacato y por gilipollas, porque es que te estamos haciendo una pregunta, contesta esa pregunta, o contesta que no lo sé, o contesta que no me sale de los huevos contestarte. Pero no te pongas a hablar de otra cosa. Pues esto últimamente en el Congreso de los Diputados y en todas partes es lo más habitual, que te pregunten por algo y tú contestes pues como si te hubieran preguntado otra cosa. Pero en fin, que hay más corrupción en el Partido Socialista. Vamos a hablar del número 2 o número 3, que ahora ya no se sabe ni quién era Santos Cerdán. El Supremo aleja la libertad de Cerdán a medida que los indicios se acercan a la financiación ilegal del Partido Socialista. Y esta es la madre del cordero. Esto es lo que realmente temen desde el Partido Socialista, que finalmente se acuse no a Cerdán, no a Sánchez, no a Ábalos, no a Koldo, es decir, se deje de acusar a personas y se empiece a acusar a instituciones, como por ejemplo el Partido Socialista. Y es que las cosas apuntan presuntamente, como se suele decir por ahí, a que si Santos Cerdán estaba recibiendo dinero como secretario de organización del Partido Socialista,
quizás estuviese utilizando ese dinero para financiar al Partido Socialista. Y si estaba financiando al Partido Socialista con dinero ilegal, entonces eso es un delito de financiación ilegal de un partido, ya no de una persona, sino de un partido. Y se podría ilegalizar al partido por organización criminal. Pero claro, como ya he dicho en otras ocasiones, si ni siquiera se ilegalizó a Bildu, pues imagínate esto. El que parece que no va a necesitar tener miedo de nada es Santiago Abascal, porque el Tribunal Supremo ha archivado una presunta causa pendiente. Mira, y esta noticia nos la da Radio Televisión Española. El Tribunal Supremo inadmite la querella interpuesta por el Partido Socialista contra Santiago Abascal por un presunto delito de odio, injurias y amenazas por las declaraciones del líder de Vox realizadas a un periódico argentino en las que dijo que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. No sé si os acordaréis de esto hace ya más de un año, que Santiago Abascal en un periódico argentino, en Clarín concretamente, dijo que habrá algún momento en el cual el pueblo español querrá colgar a Pedro Sánchez por los pies. En fin, y vamos a hablar de más cosas del Congreso de los Diputados, porque ayer hubo sesión en el Congreso de los Diputados y en las sesiones de vez en cuando hay discursos muy buenos. Estamos muy acostumbrados a que García Danero sea uno de los que nos dé esos discursos, a pesar de ser del Partido Popular, que yo sé que el Partido Popular no os gusta a muchos, a mí me gusta menos, pero lo cierto es que García Danero es buenísimo. Aquí tenéis este discurso que no lo podéis perder. ¿Cómo se van a hacer obras si no hay presupuesto? Dice, no, hay que adjudicar, ¿pero qué presupuesto? Si no han presentado un presupuesto, si no viene un presupuesto, si en esta Cámara no se aprueban los presupuestos, ¿cómo se va a hacer ninguna obra? Ustedes lo que tenían que haber hecho es dimitir, convocar elecciones, irse a casa todos. Es lo que tenían que haber hecho. Eso claro que es lo que quiero yo y muchos españoles, sí, claro que es lo que quiero yo, porque veo que están acabando con las instituciones. Evidente que es lo que quiero yo. Y por supuesto que lo que quiero es que acaben de romper con los pactos con los que lo tienen. Claro que lo que quiero, porque ya, hombre, que salga el de Bildu a dar lecciones de corrupción ya es el colmo, que nos quiera dar lecciones de corrupción. A ver, no sé si le han explicado que cuando llegaron al gobierno levantaron las alfombras. Y a los 2 años, la portavoz de Bildu dijo, después de levantar las alfombras no hemos encontrado nada. Eso está en la hemeroteca del Parlamento de Navarra. Lo que no está en la hemeroteca de Navarra, porque ustedes no lo han hecho, ha sido condenar los asesinatos de ETA. Eso no está en el Parlamento de Navarra porque ustedes no lo han hecho nunca. Y no nos va a dar clases de corrupción alguien al que le parece bien asesinar, que no piensa como tú, o al que le parece bien manipular las elecciones echando a la mitad de la población de su tierra. Eso sí que no está ahí. El día que hagan eso hablaríamos de otra cosa. Muchas gracias. Y además una de las cosas que me encantan de García Danero es que no utiliza papeles, no lleva nada, o sea, simplemente llega, le suelta la retahíla y se pira. Dice muchas gracias, le pega así un bofetón al micrófono y se larga. Es genial este tío. Lo que no sé es, con lo bueno que es y con los buenos principios que tiene, ¿qué cojones hace en el Partido Popular? En fin, vamos a pasar a políticas del gobierno porque sigue coleando esta nueva ley que se va a imponer dentro de nada, por la cual muchas empresas que no tienen por qué ser tan grandes, que tengan 250 empleados o facturen más de 50 millones, tendrán que obligatoriamente atender en catalán a quien se lo solicite, estén o no estén en Cataluña. Aquí tenéis la noticia. Empresarios censuran la propuesta de prestar atención al cliente en catalán. ¿Y por qué censuran esto? Pues sencillamente porque va a ser un gasto brutal para cualquier empresa tener que dar soporte en catalán en todas las provincias de España. En todas las provincias de España. O sea, que alguien de Albacete puede exigir que se le atienda en catalán. Y esto nos lo explica también Bocabuzón Nogueras. Si un cliente contrata la luz en Murcia, ¿tiene derecho a que le respondan en catalán si así lo desea? Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, será a toda España. Porque ustedes se permiten usar el pinganillo, por ejemplo, cuando no entienden un idioma, y a las empresas se lo van a exigir que aprendan el idioma. ¿El contrato se realiza en las comunidades autónomas de lenguas cooficiales? Gracias, muchas gracias. Fijaos en una cosa, porque el lenguaje es muy, pero que muy importante. ¿Habéis visto que dice los castellanos? En ningún momento dice los españoles. Esto es algo que últimamente se está imponiendo mucho entre el independentismo, que es ni siquiera nombrar España, ni siquiera nombrar a los españoles. Ahora ya no somos españoles, somos castellanos, como si los andaluces perteneciesen a Castilla.
¿Y por qué de esta medida? Pues muy sencillo, porque Pedro Sánchez tiene que concederle al independentismo todo lo que le pidan si se quiere mantener en el poder. Porque en cualquier momento Junts per Catalunya podría decir sí, vamos a votar que sí a una moción de censura contra Pedro Sánchez, votarían Junts per Catalunya, Vox y Partido Popular, y Pedro Sánchez a la puta calle. Y esto desde Junts per Catalunya lo saben muy bien, así que van a estar exprimiéndole todo lo que puedan. ¿Vosotros sabéis lo que le va a costar al siguiente gobierno desmontar toda esta mierda? Bueno, eso sí lo hacen, porque muy previsiblemente el siguiente gobierno va a estar dirigido por el Partido Popular. Y por si todo esto falla y hay nuevas elecciones, aquí tenéis a Pilar Alegría diciéndonos que van a dar ayuditas a los jóvenes para que no gobierne la ultraderecha. Hoy, como decía, les presento estas líneas maestras, sabiendo que con la respuesta que demos al problema de la vivienda se la juega este país. Nos jugamos la dignidad de la vida de la gente, nos jugamos el futuro de la juventud, nos jugamos también la propia democracia, porque si no somos capaces de dar respuesta desde la acción pública al principal problema de nuestra ciudadanía, al principal problema de la juventud, le estaremos echando en manos de esa ultraderecha que promete soluciones mágicas para problemas complejos. Y sin duda, el problema de la vivienda. Oiga usted, señora Alegría, hay problemas que son complejos, pero las soluciones son muy simples, ¿eh? El problema de la inmigración se soluciona muy fácil. No dejas entrar más y a los que hay los expulsas. Se acabó el problema de la inmigración, ¿eh? A que no era tan difícil. Y el problema de la vivienda tampoco es muy difícil. ¿Que hay mucha demanda y hay poca oferta? Pues muy sencillo, que haya más oferta. ¿Cómo hay más oferta? Construyendo más casas. ¿Ve usted qué fácil es, señora Alegría? Pero claro, ¿cómo va a entender esto un socialista? Y si todo esto no funciona, es decir, darle a los independentistas lo que necesitan, distraer a la gente con medidas que luego no van a llegar prácticamente a nadie, porque sí van a dar ayuditas, pero solamente para viviendas de protección oficial, de las cuales se han construido 100 en los últimos 7 años. Así que a mucha gente no va a llegar. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para mantenerse? Cortinas de humo como lo sucedido durante la vuelta. Aquí tenéis el testimonio de un policía nacional diciendo que no les dejaron actuar. Os voy a poner el testimonio y mi gran reconocimiento a este agente que tiene los cojones de salir con su cara a decir lo que muchos sabían. El ministro Marlaska que 1.200 policías serán más que suficientes. No sé si 1.200, de la unidad de intervención policial éramos 550. Si se nos hubiera dejado intervenir como actuamos habitualmente, no hubiera habido ningún problema, la vuelta se hubiera celebrado. Eso estoy segurísimo. Mañana vienen 3.500 aficionados del Marsella a jugar a Madrid. Sí, 4.200 vienen del Olympique de Marsella, un grupo ultra muy importante y muy violento. Ya tenemos antecedentes aquí en Madrid de lo que pueden hacer esta gente. Y el ejemplo es muy básico, muy fácil. Si a estos 4.200 les dejamos en la Plaza Mayor solos y les decimos iros hasta Bernabéu solo, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que pasa ayer, que hay disturbios. Y sí, hay que ser valiente para salir con tu cara y decir lo que está sucediendo, porque muy probablemente este agente se vaya a enfrentar a represalias. Pero no es el único, hay otros que también están haciendo lo mismo. Aquí tenéis las declaraciones de otro de estos agentes en un programa de radio muy conocido. Hoy pasan a disposición judicial las 2 personas detenidas en los disturbios de la Vuelta de Madrid. Entre tanto, los sindicatos policiales siguen criticando el dispositivo que se montó en COPE. Hemos hablado con varios agentes que estuvieron allí, cuentan que recibieron instrucciones contradictorias. Juan Baño. El ministro del Interior habla de una mayoría pacífica, a pesar de que 22 agentes resultaron heridos. Guzmán, de las UIPES del SUB. Vieron que la cosa se estaba poniendo cada vez más llena de radicales, sobre todo muchos grupos de extrema izquierda e incluso ultras del Rayo Vallecano, que suelen ser muy conflictivos. Vieron traslado y se les ordenó que se pusieran el chaleco antitrauma. De forma coordinada y algunos embozados desmontaron las vallas y agredieron a los policías, dice Guzmán. Ahora piden responsabilidades. En fin, vamos a pasar a noticias internacionales y la primera es que oficialmente en Reino Unido se va a poder aplicar la Sharia. El Partido Laborista se abre por primera vez a imponer la ley islámica Sharia en Reino Unido por tolerancia religiosa. Consideran que no sustituiría al derecho estatal. ¿Qué os parece,
¿Qué os parece? Así es como funciona todo esto. Primero llegan y se hacen los buenos, después se hacen las víctimas porque es que nos discriminan, hay que no nos hacen caso. Después van ganando terreno y van consiguiendo más gente. Después, una vez que ya tienen suficiente gente, empiezan a exigir derechos. Y una vez que ya tienen toda la masa conseguida, entonces te obligan a ti a cumplir sus leyes. Y vamos con otra noticia internacional, que esta podría ser buena si no fuese porque no va a servir de nada. La Eurocámara debatirá en octubre 2 mociones de censura contra von der Leyen. Von der Leyen también está pringada hasta el cuello por todo el asunto de Pfizer y las vacunas y demás, así que se le van a hacer 2 mociones de censura. Ahora bien, ¿van a salir? No. No van a salir. ¿Por qué? Pues porque Partido Socialista, Partido Popular y los Verdes van a votar juntitos. ¿Que no lo sabías? Mira, aquí te lo recuerda González Pons. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Y, por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Y la frase del día de hoy es: preparaos, porque de Pedro Sánchez aún nos queda por ver lo peor.